Por otro lado, veo que mañana va a haber una reunión de la Justicia Federal, inclusive con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí en Rosario. Van a bajar a Rosario a apoyar a la Justicia Federal rosarina, que como yo les vengo diciendo durante todos estos días, no me deja conforme de acá para atrás. Al contrario, yo diría más que no me deja conforme, me deja bastante disconforme por lo que ha sido su actuación en lo que es el problema central de Rosario hoy, que es el narcotráfico, que es un delito de injerencia federal. Sí se habla de la falta de estructura, probablemente sí, para muchas cosas, en algunos casos no creo que sea ese el motivo de la inacción o de la distracción o de las demoras. Bueno, pero bienvenido. De acá para adelante ojalá las cosas cambien en materia de infraestructura, pero también en materia de procesos y de acciones. Yo voy a conversar ahora con un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que es el doctor Daniel Herbeta, y quiero ver si me acompaña, si me ayuda, si me da una mano en ordenar un poquito todas estas cosas raras y estas ideas que estoy viendo, estas contradicciones de alguna manera. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eh? Gracias por conversar con CNN Rosario. Bueno, me da una mano para tratar de acomodar alguna de todas estas cosas que me lucen un poquito contradictorias en algún caso. Bueno, digamos que son el correlato de la complejidad de un problema extremadamente complejo como el que está atravesando especialmente la provincia y muy puntualmente la ciudad de Rosario, ¿no? Y entonces hay que tratar de sistematizar. De un lado, sí, mañana hay un acto importante, no se sabe bien cuál es el objetivo, pero bueno, hay una visita a Rosario de los jueces federales. Aparentemente va a haber algún tipo de encuentro vinculado al tema narcotráfico. No sé si es en apoyo de la justicia local, federal, no queda claro, pero en cualquier caso me permite una reflexión. Bienvenido que la justicia federal en alguna medida asuma una deuda pendiente que tiene en esta materia, que no solo la tiene en Rosario, y con esto no hago cargos personales, son problemas estructurales, sino que la capacidad de rendimiento en materia de narcotráfico de la justicia federal en el país es bastante limitada. Por caso, mire, tuvimos 2 años de pandemia muy duras, pero me permito referenciarle un artículo del periodista Daniel Gallo, Diario de la Nación, 10 de octubre del 2018, o sea, hace 3 años atrás prácticamente. Los jueces de Comodoro Pi tienen el peor rendimiento en causas de narcotráfico, y en ese artículo en La Nación el periodista desarrolla con datos el distinto rendimiento de los distintos distritos federales en materia de narcotráfico. Por cierto, convengamos que ninguno sobresale de manera destacada, pero particularmente en el caso de Comodoro Pi, en aquel momento, calculo que habrán mejorado notablemente su rendimiento, pero en aquel momento estaban en una posición bastante incómoda. Bueno, mañana van a estar aquí en Rosario hablando del tema de narcotráfico. Es bueno el intercambio, probablemente no conozcan bien cuál es la realidad y la complejidad de la realidad rosarina y santafesina, pero es bueno que en alguna medida la justicia federal asuma, digamos, la necesidad de tener un protagonismo más activo que, como en alguna medida usted sugirió, me parece elípticamente, y me parece que esto hay que marcarlo, no pasa solo por un problema cuantitativo. Esto no es solo un problema de falta de estructura, acá también hay un problema cualitativo, es cambiar toda una forma de trabajar, una forma de investigar y una forma de organizarse, porque verdaderamente es llamativo que tengamos 3 fiscales, 2 jueces de instrucción y 3 juzgados, tribunales de juicio oral. Es decir, me da la impresión de que esto hay que reordenarlo, y me da la impresión que para reordenarlo hay que tener datos, y bueno, nadie sabe muy bien cuáles son los datos de la Justicia Federal de Rosario. Yo llamé al Consejo de la Magistratura, me dicen que no tienen. ¿Que no tienen datos? No, en el Ministerio de Justicia de la Nación me dijeron lo mismo,
Y si usted repara en el artículo del diario de La Nación, vuelvo con La Nación... Pero un segundo antes de seguir con Daniel, usted llamó al Consejo de la Magistratura y al Ministerio y no tienen datos de los tribunales federales de Rosario, datos sobre los que... No hay datos, yo por lo menos no puedo procurarlos, y si usted repara en el diario de La Nación de antes de ayer, el periodista Capielo, que trabaja en Comodoro-Pi, da una cifra de causas, y en la página siguiente Germán de los Santos da menos de la mitad para todo el distrito de Santa Fe. Es decir, en el propio diario, dos periodistas dan referencias cuantitativas con una diferencia superlativa. Los únicos datos que yo tengo confiables me los procuró el ministro de la Nación del gobierno anterior en el 2018 y datan del año 2016. En el 2016, en el total del distrito de Santa Fe, había 2.622 causas penales. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que, por un lado, tenemos que tener mucho diagnóstico, porque no hay forma de hacer política judicial ni de plantear reformas judiciales si yo no tengo un diagnóstico claro de la situación. Y esto me parece que, por lo menos, es muy difícil acceder a este diagnóstico o a esta información, o a la posibilidad de tener la información para hacer el diagnóstico. Por otro lado, me parece bien que la Justicia Federal se reúna y en alguna medida también reaccione, porque el problema del narcotráfico en Rosario y de estas estructuras organizadas y todos los delitos colaterales no es un problema de hace un mes atrás, es un problema que tiene un origen hace años. Entonces, me da la impresión que incluso la Procuración de la Corte, como jefe de fiscales, debería hacer un relevamiento. Bueno, un jefe de fiscales, ¿qué hace? Trata de tener un diagnóstico sobre el delito complejo, por ejemplo, a nivel federal, en función de lo que ocurre en distintos territorios. Hay territorios que tienen una problemática, otros que casi no tienen problemática, y usted establece un orden de prioridades y después interviene sobre esa problemática con distintas estrategias. Bueno, si no tengo destripas celulares, si no tengo computadoras, si no tengo insumos básicos para poder trabajar en la investigación de un delito como es el vinculado a la droga, verdaderamente no creo que esto haya pasado ayer. Esto tiene un antecedente, entonces también hay que asumir un poco críticamente, porque si uno no es crítico, mire, yo soy muy crítico del Poder Judicial que integro, porque si no tendríamos que decir que está todo bien. Entonces, si uno no es crítico, no puede cambiar. De modo que en esto yo, bueno, como usted decía, bienvenido, y que esto sea un mojón, un punto de inflexión que permita repensar una reestructuración en serio de la Justicia Federal de Rosario y que le permita dar más protagonismo, porque sí le doy otro dato. Lo que sí es cierto es que el más alto porcentaje de causas que tramitan en el federal son causas de ley de drogas, tanto como que el más alto porcentaje de esas causas de ley de drogas son narcomenudeo. Bueno, pero ahí usted me está dando un dato que se sospechaba, pero que me lo está confirmando, y es por qué uno está disconforme con... Porque primero que la Justicia Federal se enteró de los monos no sé cuántos años después, y después, una vez que se enteró, la verdad que uno no conoce que haya trabajado con tanta intensidad, como por ejemplo está la justicia provincial trabajando con estos fiscales que son un ejemplo, ¿no? Cómo están yendo al frente, cómo están poniendo la cara y demás. La justicia federal no se ha visto eso. Puede ser porque trabajen en silencio, no sé, no me parece, porque en Rosario pasan tantas cosas complicadas que caen en la jurisdicción federal y uno no tiene repercusión de que hayan hecho trabajos muy grande ni muy profundo para el lío que tenemos. Usted me lo está un poco confirmando esto, Daniel. Sí, mire, en realidad también quiero dejar a salvo algo. Hay vacantes, sí hay vacantes, pero no es un problema solo de vacantes. Me parece que es un problema de analizar, este tipo de estructuras. La Justicia Federal está trabajando con una estructura y un sistema de organización de hace 80, 90 años. Entonces me da la impresión de que este criterio normalmente de los poderes judiciales de que frente a un problema necesito más y no sé bien para qué, no me parece el más adecuado. Creo que hay que, por eso, repito, hay que tratar de le doy un ejemplo. Si la Justicia Federal tuviera una estructura mucho más flexible, usted con solo aumentar el sueldo de 2 jueces de instrucción que tienen y integrar esos 2 jueces
con los 9 jueces del Tribunal Oral Federal, usted tendría 11 jueces en un colegio, de manera flexible, afectados rotativamente a audiencias de investigación preliminar y audiencias de juicio, y si usted repara que Rosario tiene un colegio de jueces que hoy, en términos efectivos, no superan los 29 y tienen 70 audiencias por día, bueno, se da cuenta que con 11 jueces que hay en Rosario, si estuvieran distribuidos de otra manera, no haría falta tantos jueces, probablemente sí harían falta más fiscales, que son los que tienen que llevar a cabo la investigación, y más tecnología para esos fiscales para que puedan desempeñarse correctamente. Usted dice que una parte de la solución del problema de infraestructura, por llamarlo de alguna manera, claro, o sea, de la justicia federal se podría hacer reordenando lo que hay. Y planteando reformas, porque hubo tiempo para hacerlo, ¿no? Y planteando algunas reformas normativas, como pasaron años. Pero, digo, dejo de lado la justicia federal porque si uno piensa que el problema de Rosario se va a resolver potenciando, digamos, o reformulando la justicia federal de Rosario, me parece que va a caer en otro error. Rosario tiene una problemática muy compleja, allí interviene la política ha dado un paso importante, que es armar una mesa de seguridad, como para escuchar voces y articular. La política es imprescindible en este tipo de intervenciones, pero siempre necesita de la técnica. Es decir, si yo tengo un problema en la vista, normalmente voy a ver un especialista. Entonces me da la impresión de que aquí hay otras cuestiones que no sé si no hay un buen diagnóstico, no sé si no hay una buena orientación, pero bueno, hay un problema central, que es la policía. Y la política no discute las leyes de seguridad ni la reforma policial. Y este es un tema central en el problema de la seguridad en Rosario. Hay problemas que tienen que ver con equipamiento, que tienen que ver con tecnología. ¿Cuántos patrulleros hay en la ciudad de Rosario? Por ejemplo, teniendo en cuenta su densidad demográfica y sus niveles de conflictividad. En fin, es una problemática muy compleja que requiere de políticas coordinadas, de un abordaje integrado, donde hay responsabilidades menores del municipio, mayores de la provincia y también de la nación. Pero para poder, digamos, definir esas políticas coordinadas de intervención, se necesitan tener buenos diagnósticos, y para tener buenos diagnósticos, además de la política, necesito los especialistas, ¿me explico? Sí, perfectamente. Ahora, hablando de política, doctor Herbeta, la política está colada, lamentablemente, en todos estos líos y en los líos de la justicia, tanto provincial como también federal, porque se ha hablado mucho de que la justicia federal, y especialmente algunos fiscales, están muy politizados, ¿no? Y eso tampoco es bueno. Y en el tema provincial estamos viviendo toda esta novela del caso Traferri, de la vicegobernadora Rodenas, inclusive de algunos miembros de la Corte también, ¿no? Que están marcados como que juegan el partido de la política, que tampoco está, se lo tengo que decir, Daniel, tampoco está bien, ¿no? En Santa Fe tenemos un lío bárbaro. Santa Fe tiene un problema complejo y bueno, por eso uno trata, a fuerza de ser sincero, si uno tuviera que rescatar qué es lo que mejor está funcionando, yo le diría la justicia penal provincial, en el caso puntual de Rosario, que es la ciudad que concentra prácticamente el 60% de la conflictividad penal de la provincia. Sí. A despecho de la falta de credibilidad que tenemos, porque esto hay que asumirlo, los poderes judiciales, estamos creo que último en el ranking, también hay que reconocer que nuestros fiscales, nuestros jueces, se han dado una tarea verdaderamente de fuerte compromiso, han investigado, han encarcelado, han penetrado en estructuras no solo de organizaciones, sino incluso vinculadas al poder económico y a otros poderes, y esto habla bastante bien de ellos. Incluso se ha duplicado la tasa de encierro en nuestra provincia en 10 años. Esto demuestra que no es que la justicia no funcione, demuestra de que este problema tan complejo de la seguridad es un error pensar que se puede canalizar excluyentemente a través de la política criminal. No alcanza con la política criminal. La política criminal es necesaria, el castigo es necesario,
la investigación es necesaria, pero la política en su conjunto debería asumir que hay que darse también otro tipo de estrategias complementarias. Y deberían asumir nuestros representantes locales que si tenemos una justicia que funciona bien, pero que tiene un montón de vacantes, que tiene distritos en donde los fiscales no llegan a un promedio de un empleado por fiscal, que tiene distritos donde la defensa pública tiene algunas disparidades y algunas desventajas, bueno, me parece que deberían también nuestros representantes locales de la provincia, del municipio, preocuparse por cubrir esas necesidades que tiene nuestra justicia, a la par de que se preocupan por buscar recursos para la justicia federal, que además es responsabilidad de la nación, es responsabilidad obviamente de otros estamentos. Esto lo digo con absoluta claridad porque nosotros hoy en el Poder Judicial tenemos cerca de 70 vacantes y no se cubren, y en el Ministerio Público Fiscal tienen sus necesidades, en la defensa tienen sus necesidades, y esto hay que atenderlo porque además están demostrando que tienen compromiso, que trabajan y que obtienen resultados, ¿me explico? Sí. Si después la cosa se organiza desde adentro de la cárcel, usted da cuenta que yo puedo perseguir y encarcelar a la mitad de la ciudadanía de Rosario, claro, lo voy a resolver. Entonces, claro. Esto es una alerta para decir, señores, no es solo un problema del fiscal y del juez penal. Me parece que hay un problema que empieza primero antes, por políticas primarias, por políticas de presencia estatal en barrios vulnerables, por políticas que generen contención y socialización en chicos que la única forma que tienen de construir identidad es tener un arma o pertenecer a una banda o tirar un tiro al aire, en políticas que tienen que ver con repensar completamente la policía. Nosotros necesitamos una policía que se divida, necesitamos tratar de capacitar un cuerpo de policía que dependa de los fiscales, necesitamos tener una policía aparte de prevención. Pero ¿quién dispara todos esos temas? ¿Quién es el que da el puntapié inicial para todo eso? ¿Quién tiene que ser el Poder Ejecutivo provincial? El puntapié inicial envió las leyes a la legislatura y nunca se trataron. Estoy hablando de las leyes de seguridad, reforma policial, juicio por jurados populares. ¿Por qué no debe participar la gente en un tema tan trascendente como el ejercicio del poder punitivo, cuando los países más desarrollados del mundo, ¿quién puede cuestionar la justicia inglesa, por ejemplo? Y tienen el jurado popular desde hace siglos, o sea, pero la política no se da estas discusiones. Entonces, y cuando digo la política, no que yo soy una persona que reivindico mucho la política, porque la política es una herramienta de transformación probablemente excelsa, pero me da la impresión de que los espacios políticos es como que han entrado en un cortocircuito o tal vez en algún tipo, no sé, de falta de diagnóstico. No quisiera pensar que alguno esté especulando electoralmente con esto, pero es como que, bueno, alguien debería tomar la iniciativa de decir, muchachos, esta ley hay que discutirla, Vótenlas en contra, vótenlas a favor, traigan una propuesta superadora, pero eso lo tenemos que discutir. No podemos seguir hablando de si necesitamos un juez federal más o un juez federal menos cuando tenemos un problema policial muy grave y complejo en la provincia. Y con esto no hago una crítica a la institución, pero usted sabe que hay muchos jefes y agentes policiales condenados por estar vinculados a estas estructuras en nuestra... Bueno, a propósito de eso, y yo sé que me queda muy poquito tiempo porque usted tiene un compromiso que no quiero que llegue tarde, pero me quedaría media hora más conversando, tengo 10 preguntas más, pero a propósito de esto último que usted está diciendo, Daniel, estructuras policiales presas por haber estado en connivencia. Del juicio a Alvarado están saliendo un montón de conexiones y de datos que son alarmantes. Yo quisiera creer que eso va a tener alguna repercusión, algún rebote. No sé cómo lo ve usted, y esta es la última pregunta, lamentablemente la última, pero sé que lo tengo que liberar. Yo tengo la misma información que tiene usted, porque, bueno, afortunadamente nuestra provincia ha dado un salto de calidad y el juicio es oral y público, de modo que se sabe lo que pasa en la sala de audiencia, no están escondidos adentro de un escritorio. Hoy creo que terminan los alegatos de clausura, los fiscales, y el capítulo de hoy ellos lo han planteado como complicidades judiciales y políticas.
bueno, es la posición del acusador, yo no puedo abrir juicio ni hacer una valoración y eventualmente hasta podría llegar a tener que intervenir. Pero bueno, hoy va a terminar el alegato de los fiscales y seguramente se van a abordar algunas de estas cuestiones y mañana comenzarán los alegatos de la defensa y bueno, mientras la Justicia Federal se reúne en la Facultad de Derecho, los funcionarios, jueces y defensores provinciales estarán en este proceso, digamos, que se está llevando a cabo tan trascendente en los tribunales de Rosario, contra una serie de imputados que usted sabe, le doy el dato, no tienen ninguna condena por narcotráfico en la Justicia Federal. De modo que, bueno... O sea, los imputados estos de los que estamos hablando en la Justicia Federal no tienen ninguna condena a este minuto, por lo a este momento. La persona es indicada como el responsable máximo. De modo que, bueno, hoy se tendrá mayor conocimiento de la finalización de estos alegatos y supongo que la prensa le dará el lugar que... Porque digamos que como consumo comunicativo me parece que es un tema que tiene bastante impacto, ¿no? Impacto ¿por qué? Porque cuidado que la gente a veces no ve esto como algo muy lejano, pero todo esto no solo tiene consecuencias en términos de gente que pierde la vida, en términos de miedo, inseguridad, en términos de gente que sufre extorsiones. Esto también afecta la estabilidad no solo institucional, sino hasta le diría, puede mañana comprometer la estabilidad, hasta le diría económica, de desarrollo, de inversiones en una provincia que tiene tanta potencialidad. Totalmente. Me da la impresión de que todos los santafesinos tenemos que ponernos la misma camiseta y asumir que este es un problema serio, que se fue un poquito de las manos y que rápidamente tenemos que reaccionar postergando cualquier mezquindad. Y allí está, me parece, el compromiso de recuperar una institucionalidad fuerte para el Estado de la provincia de Santa Fe y a partir de ahí, obviamente, en el camino de recuperar una institucionalidad fuerte, ¿esto qué significa? Tener una policía profesionalizada, una policía con reformas, una policía bien equipada, tener una justicia que esté fortalecida, un ministerio público con plena autonomía, en fin, tener una política penitenciaria acorde, porque nosotros estamos en este momento con una sobrepoblación del orden del 20%, que ya es malo, pero de mantenerse, digamos, este crecimiento de la tasa de encierro en relación al crecimiento demográfico, cuidado que mañana podemos empezar a enfrentar problemas muy serios dentro de las cárceles, además, porque usted sabe que el hacinamiento extremo termina generando inconvenientes, no solo respecto del control interno de la cárcel, sino incluso respecto de situaciones, digamos, que pueden acarrear consecuencias para el Estado Nacional y también para el Estado Provincial. Daniel Olivero, le agradezco mucho, como siempre. Me gustaría que conversar un poquito más largo, no podemos hoy, lo dejamos para la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, era el doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Hablamos de muchas cosas, de la justicia provincial, también de la justicia federal al principio de la conversación, y después de un panorama un poquito más general. Hay varias cosas que dejó esta conversación en el tintero, vale la pena repasarla para apuntar algunas cosas.